¿Qué tal? Estamos ya prácticamente ubicando las cosas y colocando. Estamos realmente colocando un almacén, digamos, de recuerdos, un almacén de memoria, con el mayor nivel, intento siempre, de honradez o modestia, ¿no? Yo soy enólogo y no soy historiador, pero quiero utilizar un poco unos mecanismos de la historia para ver un poco cuál es, digamos, nuestra situación del vino donde está ahora mismo, ¿no? Muchos vinos actuales, de los que tenemos los nombres, proceden un poco, intentan tener nombres latinos o nombres griegos o nombres antiguos, ¿no? Pues vamos un poco también a mezclarlo con realmente su historia. El vino, como hemos dicho en la Roma, bueno, pues perdonen ser reiterativo, voy a ser reiterativo, las bacanales no era todo lo que pasaba en Roma, ¿vale? Consecuentemente había una cuestión que era muy clara, que era también, bueno, pues había una serie de tendencias que eran la estoicidad o estoicismo, ¿no? El epicureísmo, etcétera, ¿no? Que lo que eran, digamos, por ejemplo, Marcial, que era un autor romano que de origen zaragozano, de Bilbilis, pues Calatayud actual, lo que, bueno, pues Marcial en sus epigramas citaba un poco, digamos, el lujo, la preponderancia, igual que Séneca, ¿no? Que también era español, ¿no? Ellos preponderaban también un poco, digamos, el lujo, la contención, el saber beber, el saber avoir, que decían, ¿no? Los franceses también, ¿no? El saber beber y ser epicúreos en el contenido, en aprovecharse, en saber catar los vinos, etcétera, ¿no? En saber olerlos, en saber distinguirlos. Y bueno, pues un poco Galeno, bueno, pues se le tiene como un gran catador y experto de vinos, y en el cual se le pedían, digamos, sus apreciaciones respecto de los vinos que pudieran luego ser servidos dentro como médico, dentro de, bueno, pues que abasteció a 3 emperadores, ¿no? Y que mantuvo a 3 emperadores. Marcial, Séneca, Catón, Columela, una serie, digamos, de autores que nos van dando una serie de textos incluso agronómicos y que van fundamentándose, Plinio el Viejo, en las experiencias que iban ellos tomando, y entonces iban adecuando y haciendo sus estudios y nos iban dando esos datos que hoy en día sirven de base para muchas cosas, ¿no? De hecho, es que, por ejemplo, Columela, que era gaditano, pues también hizo varios documentos respecto de la botánica y respecto de los árboles, ¿no? También para saber un poco cuál eran y cómo se tienen que plantar, dónde, etcétera. Todo esto daba pie a que el vino tenía, digamos, unas características propias, en el sentido de que era de su buen consumo, era sano, era saludable, y esto se expandía, insisto, en todo el territorio romano a la romana, por decirlo de algún modo, salvo excepciones como por ejemplo en Judea, que, bueno, pues que nació allí Jesucristo, y que a partir de ahí hubo una serie, digamos, de cambios morales que la Iglesia posteriormente, en esa depravación que iba teniendo la caída del Imperio Romano, fue aprovechándose y, digamos, dando pie a que las bacanales, Baco, los templos que tenía, con una serie de edictos, fueron haciéndose, digamos, mucho más perniciosos. Y esto que daba pie a que, de algún modo, durante todo este tiempo fundamental, durante todo ese tiempo que iba pasando, pues prácticamente de 200 años antes de Cristo a prácticamente 300, 400 años después de Cristo, en esa decadencia, en esa caída libre sostenida, en la cual los romanos intentaron integrar toda una serie de técnicas, de cómo plantar los vinos, los viñedos, de cómo se tenían que prensar, cómo se debían conservar, dando incluso variedades a los vinos, ¿no? Por ejemplo, el Mulsun era un vino dulce, por ejemplo, pues Falerno era un vino de alta calidad porque lo tomaba un emperador de primera calidad. Los vinos de granel, los vinos de granel eran vinos básicos, vinos de bajo corte, y se podían consumir o eran consumidos o bien en las tabernas o bien comprados en ánforas. Bueno, toda una serie, digamos, de situaciones que hoy, si las vamos cogiendo, voy a ser un poco, digamos, ser copiativo. Somos una copia prácticamente de la historia romana. Pero bueno, pues de algún modo otras culturas que van subiendo, como por ejemplo fue la cultura cristiana, que ganó a los judíos,
pues de ahí hubo un salto hacia abajo.